En este vídeo os vengo a hablar del misterio alimentario que se esconde en el famoso cuadro de las Meninas, el cuadro de Velázquez que podéis visitar en el Museo del Prado. Es un misterio, entre comillas, se sabe ya a qué es debido, pero que es muy curioso, que nos lleva a la forma que tenía de afrontarse, en primer lugar, la alimentación en esa época y al mismo tiempo las creencias absurdas, hoy podemos definir como absurdas, que tenía la medicina para tratar cierto tipo de dolencias. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más, ¿de qué os lo cuento? Desde el punto de vista artístico, yo no soy quien para explicaros el cuadro de las Meninas. Es un cuadro de por sí muy curioso. Veis en un primer plano a las Meninas, las asistentes, las ayudas de cámara de la infanta, que es esa niña jovencita más pequeña que está en el medio, que vendrá a tener cuando se pintó este cuadro unos 5 o 6 años. En un lateral vemos a Velázquez, que está pintando y al mismo tiempo nos mira a nosotros, y en el fondo vemos un espejo donde se ven reflejados el rey Felipe IV y su esposa, la reina Mariana de Austria. Por lo tanto, la composición, yo de perspectivas y demás, no os voy a explicar mucho porque no es el cometido de este canal. Pero sí que os voy a pedir que os fijéis en un pequeño detalle. Fijaros en el centro del cuadro que hay una menina, una asistente de la infanta, que le ofrece a esta una pequeña jarrita de barro marrón. La infanta no presta mucha atención, pero ese jarrito, ese búcaro, que se recibe ese nombre, ocupa exactamente el centro del cuadro. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué pasa con esa jarrita? ¿Por qué se ve que una menina ofrece a la infanta Margarita este búcaro? Pues básicamente esto tiene que ver con una práctica médica que se practicaba de verdad muchísimo en esa época, en el siglo de oro español, pero en toda Europa, conocida con el nombre de bucarofagia, es decir, el hecho de comerse esa jarrita. Sí, como os voy a explicar a continuación, esa jarrita que veis en el centro del cuadro, cuando el cuadro se acaba de pintar, la infanta se la come. Primero se bebe el contenido y luego se come la jarrita de barro. Y ahora os explicaré por qué. En primer lugar, os tengo que decir que estos búcaros, estas vasijas pequeñas, son vasijas básicamente de arcilla, a las cuales se les añade un tipo de ámbar negro, ámbar oscuro, y especias. Es decir, todo ese barro de la jarrita está cocinado con un material al cual se ha incluido gran cantidad de especias. De manera que esas especias tienen como función la de darle un sabor agradable al agua. Por lo tanto, cuando veis a la infanta, esta infanta está a punto de beberse ese agua especial y a posterior de comerse el jarrito de barro, el búcaro. ¿En qué consiste esta bucarofagia y por qué se hace? La bucarofagia es una técnica médica que se aplicaba en las épocas finales de la Edad Media, en el Renacimiento, en toda Europa, no solamente aquí en España. Aquí se ve en el siglo de oro. Es algo que se llegó a hacer hasta bien entrado el siglo XVII, XVIII, aún se podía ver con bastante frecuencia. Esto se hace porque viene de un principio médico de la época de los griegos, que es la teoría de los 4 humores. Esta teoría de los 4 humores fue puesta en boga por Hipócrates. Hipócrates seguramente a más de uno suena, porque los médicos hacen el famoso juramento hipocrático, y nosotros por asimilación también, los veterinarios. Es aquello que dices que tienes que defender a toda costa la salud del paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un rollo. Pero este Hipócrates tenía como filosofía para explicar todas las enfermedades que ocurrían en el mundo esta teoría de los 4 fluidos. ¿Esta teoría qué dice? Pues básicamente que en todo organismo hay 4 fluidos. Estos son la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Y que cuando una persona está sana, eso está todo en equilibrio, esos 4 fluidos, y no se ve ningún síntoma extraño. Pero cuando una persona no se encuentra bien,
pues se produce un desequilibrio y predomina una de ellas, la sangre, la flema cuando hay tos, etc. Y hay que evidentemente restablecer este equilibrio. Para restablecer este equilibrio no se les ocurría otra idea que ofrecer el búcaro con agua perfumada, debido a que el barro llevaba las especias que os he comentado, y a posteriori comerse el búcaro, el barro cocido. Normalmente se elegían búcaros de arcillas muy finas. En la corte de Felipe IV se recurrían a las arcillas, a las alfarerías de Portugal y de Talavera de la Reina en Toledo. ¿Y por qué se le daba un búcaro a la infanta Margarita? Pues muy sencillo. Si os fijáis, esta infanta os llamará la atención de que así como las meninas tienen un color de piel normal, esta niña, que en el centro del cuadro, se ve con la piel tremendamente pálida, muy pálida. Es de suponer, porque era un problema habitual en la época, que se le hubiese adelantado y mucho la menstruación. No sabemos la causa, pero que fuese una menstruación, en primer lugar, muy abundante, porque no es normal tener a los 5 o 6 años la regla, muy abundante y muy dolorosa. De ahí que se viese ese color pálido en su piel y que los médicos de la época le dijeran: oye, pues mira, tiene desequilibrado el fluido de la sangre, porque se le ve muy pálida, quiere decir que tiene poca sangre. Vamos a reequilibrarlo. Entonces se le da a beber el agua del búcaro y a posteriori a comerse el propio búcaro. Lógicamente en el cuadro no veis a la pobre chiquilla comerse la jarra, porque eso sería, bueno, no sé cómo lo pintaría el Velázquez en cuestión, pero sería de verse a toda una infanta comerse un jarro de barro, pues como aquel. Pero esto tenéis que pensar que no solamente se hacía en España. Esto en la corte de Enrique VIII se hacía exactamente igual, en la de Francisco I de Francia otro tanto de lo mismo. No es que aquí fuésemos ni más listos ni más atrasados, era una creencia de la época. Y, como podéis entender, el poder o la capacidad alimenticia de un búcaro es nula, y el efecto de la arcilla también. Es cierto que hay medicamentos que utilizan caolín, ciertos tipos de arcilla, para regular pues procesos como la diarrea, pero una cosa es eso y otra cosa es comerse un jarro, no sé qué periodicidad o qué dosis de jarro, cada cuántos días se le daba al jarro para que la pobre niña tuviese una menstruación menos dolorosa. Es muy probable que lo que se llevase a cambio no le mejoraría evidentemente el dolor de la regla, sino que a más muy probablemente tuviese un serio problema de dolor abdominal. Y eso es lo que hay. Esta es la anécdota que os quería contar. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.